Rodríguez Rodríguez participó en el robo donde Cupertino Andaur asesinó al niño Víctor Zamorano Jones en un crimen que conmocionó al país en 1993. Por ese delito pasó 15 años en prisión. Al salir en libertad, abusó sexualmente de una de sus hijas. Lo denunciaron y fue condenado, pero escapó del tribunal antes de que leyeran su sentencia y hasta hoy permanece prófugo. La historia del cómplice de Cupertino Andaur en el reportaje de Javier Hernández. Cómplice de uno de los crímenes más recordados de los años 90. No hay quien no recuerde el asalto que concluyó con la violación y el homicidio de Víctor Zamorano Jones. Décadas después y tras salir de la cárcel, vuelve a cometer un delito grave. Esta vez, la víctima sería alguien de su propia familia. Él le quitó su inocencia, porque a los 8 años empezó a abusar de ella. Mi hermana dejó un video donde relataba todo lo que él le hacía, que le tocaba al tercero, que le daba besos. Un abusador de menores que hoy está prófugo. Una familia entera que teme por su seguridad y que acusa al Poder Judicial por no buscarlo. ¿Personas como él son un peligro para la sociedad? Sí, esta persona no cambia, no modifica su conducta, por lo tanto tiene una alta probabilidad de reincidir. Pedófilo suelto, prófugo, sin persecución. Un caso que remeció al país en la década del 90. El asesinato y violación de Víctor Zamorano Jones, de tan solo 9 años, a manos de Cupertino Andaur, fue uno de los casos más estremecedores de nuestra historia. Pero Andaur esa noche no llegó solo a cometer el crimen. Estamos en Colina 1, ahí, todas esas fotos. ¿Esas eran las visitas que ustedes hacían habitualmente? Sí, las visitas acá igual. Incluso acá estaba él, pero los niños lo cortaron. Miguel Rodríguez era uno de los 4 integrantes de la banda que llegó a asaltar la casa del menor asesinado la noche del 30 de diciembre de 1992. Fue condenado como cómplice y sentenciado a 20 años de cárcel. Ahí igual lo borraron. Acá igual también lo sacamos porque estaba acá. Aquí está igual. Cumpleaños y celebraciones familiares son parte de los recuerdos fragmentados de la infancia de los 5 hijos y la expareja de Miguel Rodríguez en los años en que él estuvo en la cárcel. Una de sus hijas recuerda esas visitas y la conducta de su padre, manera de actuar que en ese momento no la hizo presagiar la pesadilla a la que años después la sometería. Y él era muy cariñoso, era un cariño muy excesivo porque nos sentaba en su falda, nos daba besos. Siempre nos andaba pegando en el poto. Hoy vive en un constante temor de ser atacada por este hombre, que se mantiene libre, por lo que nos pide resguardar su identidad. Entonces, como ahora yo adulta me di cuenta que eso era un tipo de abuso que él nos hacía. Nos tocaba sin querer y no sé, por la cárcel me llevaba al baño y él me decía, no, yo te llevo porque te puede pasar algo, y se quedaba mirándome. Entonces, o nos bañaba. Situaciones como esa ocurrieron más de una vez, pero en ese momento no alertaron a la familia, que lo visitó todos los años de condena por el asalto a la casa de Víctor Zamorano Jones. De los 20 años de condena, solo cumplió 15 tras las rejas y los últimos 5 años accedió al beneficio de libertad condicional. Es aquí donde comienza la pesadilla para esta familia. Yo nunca me imaginé cómo él iba a ser en el momento que realmente estuviera con nosotros viviendo diariamente. Él era violento, solo hacía violencia psicológica. Nos trataba mal, nos hizo daño a todos. Y después ya empezó a hacer daño a mi hija. Él le quitó su inocencia, porque a los 8 años empezó a abusar de ella. Fuera de la cárcel y ya viviendo con su familia, en el año 2008 Miguel Rodríguez comenzó a cometer abusos sexuales reiterados contra su hija menor. Una de las hermanas de la niña fue quien descubrió lo que ocurría. Yo estaba en el baño cuando él llega, entonces él pensaba que estaba sola. Y ahí yo le escuchaba que le decía, ya, pues ven. Y le decía, papá, si no me gusta, déjame. Entonces como que dije, no, esta cuestión, algo pasa. Entonces salí, prendí la luz, tiré la cadena y él se fue. Desapareció. Entonces ahí fue cuando yo descubrí todo, que sí le hacía cosas. Confesó todo, me dijo que le hacía cosas que no le gustaban. Fueron varios años de abuso silencioso antes de que la víctima y su familia pudieran realizar la denuncia. Nosotros fuimos al juicio a declarar, él sabía que lo iban a condenar. Entonces fue
Y se fugó y nadie hizo nada. Yo me contacto con la fiscal y me dijo que no lo encontraron, que por lo tanto se acabó la búsqueda por parte de la policía y la fiscalía. Un hombre condenado por abusar sexualmente de su propia hija hoy está prófugo y según su familia, ni las policías ni la justicia lo están buscando. Pero la historia criminal de Miguel Rodríguez comienza muchos años atrás. Dijeron que era un maniático sexual, o más que eso y tal vez peor. Tras 12 años de cárcel, Cupertino Andaúr Contreras, el protagonista de esta controvertida historia, cuenta la verdad. Su verdad del asalto que concluyó con la violación y el homicidio de Víctor Zamorano Jones. O sea, yo no lo hice por quererlo hacer, no lo hice por maldad, no lo hice porque soy un psicópata, como se me pintó con monto. Yo ese día estaba de guardia. Cuando recibimos el llamado, fue un llamado como bien extraño. Nosotros siempre que vamos a una investigación o a un sitio de suceso, hay un fallecido. Pero acá en este caso no había, porque el niño lo habían trasladado urgentemente a la clínica. Y cuando llegan a la clínica, sale el doctor, le dice a sus papás, tengo que darle 2 noticias. Y 2 noticias graves. Una le dice que su hijo falleció y la segunda que su hijo lo asesinaron. Sandra Fuentealba era subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI en los años 90. Fue una de las primeras personas en investigar el crimen de Víctor Zamorano Jones. Cupertino era un monrero, ¿ya? Pero en una de esas monras, en un robo de auto, se encuentra una pistola. Y ahí se busca un grupito de 3 personas más y van en un auto a cometer este robo, porque esa era la finalidad, un robo. Acá donde vivía Cupertino. Ahora esto está cambiado porque antes había una puerta acá. Entonces ahí se hizo un baño, pero ahí es donde él vivía. ¿Y cuando pasó lo del caso de Locurro, él estaba viviendo acá? Sí, estaba viviendo acá, pero se desapareció después, pues de ahí ya no lo vimos más. Ana Paola recuerda el tiempo en que Cupertino Andaúr arrendó una pieza en su casa en el año 1992. Comenta cómo era la relación que tenía su expareja, Miguel Rodríguez, con uno de los asesinos más recordados de nuestra historia. Él lo conoció en la cárcel, al Cupertino. Entraban a las casas, a robar a las casas de Barrio Alto. ¿Y cómo hacían eso? ¿Lo planificaban? ¿Qué veía usted? Sí, lo planificaban, conversaban, hablaban sobre lo que iban a hacer, lo que en la noche iban a... O sea, cuándo lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. ¿Y cuando tenían esas reuniones, ellos consumían droga, alcohol? ¿Cómo era eso? Consumían cocaína y whisky. Tomaban mucho whisky con hielo. Eso era lo que tomaban acá. El asalto, como tantos otros que ejecutó la banda de Andaúr, estaba planificado de tal forma que difícilmente habrían inconvenientes. Era uno más para este avesado grupo de delincuentes. Y saltan 2 y llegan arriba a la pieza, por detrás a la pieza del niño, pero al correr la ventana hay un golpe y uno de ellos se va. Y el que se queda es el Cupertino. Y ahí ingresa a la pieza y como está en la cama, se tropieza y se cae. Y ahí el niño despierta. Y como despierta, le pega con la empuñadura del arma en la cabeza. Y le doy un golpe por aquí al lado de la oreja. Y ahí el niño se queda quieto, pues. Llego donde el niño yo y lo veo que está de lado así y está muerto. Está muerto porque yo me di cuenta, yo le toqué aquí y no tenía pulso. Y estaba lleno de sangre, qué sé yo. Según la investigación, Cupertino Andaúr fue el único autor del asesinato y violación del menor Víctor Zamorano Jones. Por este crimen fue sentenciado a la pena capital, pero el presidente Eduardo Frei lo indultó y este asesino confeso cumplió cadena perpetua hasta su muerte en el año 2020. Miguel Rodríguez, miembro de la banda de asaltantes de Andaúr, fue condenado en calidad de cómplice por este delito. Décadas más tarde, y tras cumplir su condena, su instinto criminal lo llevaría a atacar a su propia hija. Y un día como que detonó todo esto fue que yo la vi correr hacia la calle en puros calzones y un peto, y entonces él empezó a gritar, estaban ellos solos. Venía así como ida corriendo hacia afuera, como llorando, y yo la agarré y la tapé y le dije, ¿qué te pasa?
y no hablaba nada, solamente lloraba y él dijo, no sé qué le pasa, dijo, saltó arriba de mi cama, lo único que hacía era llorar. Cuando pasó esto con la niña, ¿usted lo habló con él en algún momento? ¿Le preguntó qué le decía a él? Que no, que era mentira, que no era así, siempre trató de hacerse como la víctima en todo. La locuacidad, encanto superficial, la manipulación, el hecho de usar la mentira para controlar, para dirigir la vida de los demás, el usar a los demás en beneficio propio, es una característica propia de la conducta psicopática. ¿Le hiciste daño a tu hija? Sí, pero ella también tiene la culpa de todo el daño que le hice, pues ella también es culpable. Ah, era chica, ¿cómo Sí, la culpáis? sí, también es culpable porque ella también, y tú soy la culpable también de todas esas cosas también. ¿Por qué me culpáis a mí? Vos, porque tú tenías que haberte preocupado de ella. Ellos no están locos, no están dementes, por lo tanto tienen la capacidad para comprender que lo que están haciendo es un delito y tienen la capacidad para dirigir la conducta, pero les genera placer sexual el que la víctima sea un menor de edad, el que la víctima oponga resistencia. Teniendo conocimiento de lo que ocurría, una de las hermanas mayores de la víctima denunció la situación, pero los años de abuso provocaron un profundo daño psicológico en la menor, por lo que no hablaba del tema y la demanda no prosperó. Tiempo después, la niña intentó acabar con su vida. Y dejó impresa unas cartas de despedida, un video donde relataba todo lo que él le hacía. Estaba casi inconsciente en la plaza porque había tomado muchos medicamentos para morirse. Entonces ahí la llevaron a un hospital cercano y ahí quedó internada en el psiquiátrico, que eso fue en el año 2018. Y ahí recién me creyeron de lo que había pasado. Acá comenzaban 6 años de peritajes médicos y psicológicos, 6 años en que la víctima y su familia tuvieron que esperar para que la justicia acreditara los abusos sexuales denunciados. Pero el día de la sentencia recibieron un nuevo golpe en sus vidas. Cuando la jueza estaba declarando su condena, él se paró de la sala y se fue. Y nadie lo detuvo. O sea, él se fue nomás. Cuesta creerlo, pero el 5 de noviembre del 2024 Miguel Rodríguez llegó a la lectura de su sentencia y antes de que se dictara su veredicto, se paró y se fue caminando del tribunal. O sea, que yo creo que ese fue el error que cometió la fiscalía, por no haberlo detenido o haberlo retenido o haberle puesto una prisión preventiva antes, sabiendo de su pasado. Tenía que haberlo hecho. Así de fácil escapó el mismo día en que se le declaró culpable por abuso sexual reiterado en contra de su hija menor. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Cuando nosotros hablamos con un abogado, dijo si él no tiene documentos manchados, y yo le dije, oiga, él estuvo involucrado en el caso de los Curros. Y ahí empezó a investigar y dijo, ay, verdad, dijo, es que eso, él limpió sus papeles, entonces como que sale que nunca hubiese hecho nada, sale limpio. Existe una manera de limpiar los antecedentes luego de que la sentencia está cumplida por un tema directamente administrativo que se hace en el registro civil y también con certificados de gendarmería respecto al cumplimiento. Si bien puede quedar eliminado para efectos generales, siempre hay un registro de las condenas anteriores, lo que ocurre es que no se pueden utilizar cuando estas han sido eliminadas. 7 meses después de la fuga de Miguel Rodríguez, la Fiscalía Centro Norte le informa a esta familia que la búsqueda de este abusador sexual de menores se acabó. Yo me contacto con la fiscal y me dijo que no lo encontraron, que por lo tanto se acabó la búsqueda por parte de la policía y la fiscalía y que no pueden estar abocándose 100% a buscar a Miguel Rodríguez porque ya tienen otros prófugos y se guarda en el Registro Nacional de Prófugos y no se puede hacer nada más. La orden de detención es indefinida. Una vez una persona ya está condenada, esa orden de detención permanece hasta que el tribunal la deje sin efecto. Okay. La forma normal en que se deje sin efecto una orden de detención es que una persona sea encontrada, sea efectivamente detenida. La orden de aprehensión sigue vigente. La cantidad de años que siga vigente la orden de aprehensión va a ser según el delito que tenga, ¿cierto?, la persona. Hoy, Miguel Rodríguez se suma a los 38.000 prófugos de la justicia chilena y es tal su nivel de impunidad que incluso le entregó un poder sobre todos sus bienes a su hijo mayor. Documento firmado cuando ya se encontraba fugado. ¿Tomó contacto con ustedes? ¿Lo ha amenazado en este tiempo de alguna manera? ¿Lo ha llamado por teléfono? ¿Ha mandado gente? ¿Lo ha visitado? Estaba de vacaciones y recibo una llamada diciendo que iba a pagar todo lo que había hecho, pero nunca más llamó. La verdad, yo temo por que nos vaya a hacer cualquier cosa por
porque él sabe que va a ir preso sí o sí. Entonces puede cobrar venganza. ¿Y ustedes temen que les pueda hacer algo a ustedes, pero también que le pueda hacer algo a otra persona? También puede hacerle daño a un niño si él es un psicópata. A un niño, una niña, una mujer, a cualquier persona, porque él es una persona, no es una persona normal. Es una persona enferma. Pedimos una entrevista a la Fiscalía por este caso y solo respondieron de manera escrita que durante el juicio el imputado tuvo la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y que tras dictar la sentencia condenatoria, la Fiscalía solicitó orden de detención judicial en contra del condenado, la que aún permanece vigente. Estas víctimas denuncian que este prófugo podría estar siendo ayudado por otros familiares o que también pudo haber salido del país. Por ahora, solo esperan que alguien lo reconozca y lo denuncie para volver a reactivar su búsqueda. El impulso psicopático, el impulso perverso que lo lleva a cometer este tipo de delitos se mantiene. Por lo tanto, nació así y se va a morir de esta manera. Un pedófilo libre, una víctima y su familia que acusan negligencia y desamparo de la justicia en su caso, y que actualmente viven bajo el miedo y la amenaza de que este criminal pueda seguir atacando.